Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Procesos Industriales, Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas, práctica número 17, control de un motor paso a paso con un S7 1200 y HMI. Profesor Mario García y alumna Carla Enríquez. El contenido que se estará analizando durante este video será la introducción, el objetivo, materiales y equipo, marco teórico, desarrollo, conclusión y bibliografía. Como introducción, tenemos que en el presente video se estará presentando la práctica realizada, la cual se trata del control de un motor a pasos por medio de un PLC y un HMI. Se diseñó un programa en el programa TIA Portal V16 para lograr controlar el sentido, la frecuencia y las vueltas que el motor va a girar, implementando el conocimiento adquirido de prácticas anteriores. El objetivo del presente trabajo es realizar el diseño y montaje de un sistema de control de velocidad de un motor de corriente continua a través de un autómata programable o controlador lógico programable, logrando controlar las vueltas, el sentido y la frecuencia en el que gira el motor. Materiales y equipo. Una computadora, programa TIA Portal V16, un HMI, cable calibre 16, conectores, motor a paso de corriente directa, fuentes de voltaje, un cable Ethernet, un módem y un driver. Marco teórico. Ahora veremos qué es un PLC. Un PLC es una computadora industrial que usa la ingeniería para la automatización de procesos y tiene como finalidad que las máquinas desarrollen efectivamente todos los sistemas que la componen. Gracias a estas bondades, los PLC se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico de las industrias y todo el entorno social. La innovación del PLC. En la actualidad, el PLC forma parte de la automatización en muchos aspectos de la vida cotidiana. Las corporaciones dedicadas a la fabricación de estos autómatas continúan sorprendiéndonos con los dispositivos de vanguardia que vienen a facilitarnos los procesos tecnológicos en distintos sectores. ¿Cuál es el funcionamiento del PLC? La operatividad del PLC está basada en procesos periódicos y de sucesión. A continuación explicaremos una secuencia de estos parámetros. Autodiagnóstico. Es la revisión de todos los circuitos. En este caso, de presentarse un inconveniente, el dispositivo indica una señal. Lectura de entrada y grabación. Evalúa cada entrada para diagnosticar si está en estado de prendido o apagado y graba estos procesos en la memoria, instaurado una imagen. Lectura y realización del programa. Utilizando la imagen que se encuentra en la memoria, el ordenador realiza el programa instruido por el usuario. Registro y actualización de las salidas. En este paso se restaura de manera coetánea todas las salidas. Algunas características de los PLC. Controlan las entradas y salidas de manera segura. Poseen una programación compatible con distintos lenguajes. Tienen una interfaz amigable que facilita la comunicación con el usuario. Tiene conexiones a sistemas de supervisión. Ejecutan la programación de forma continuada. Tienen memorias divididas en dos partes. El conjunto de estos pasos permite diagnosticar las distintas señales dentro de un proceso, arrojando resultados compatibles con la programación. Es importante destacar que dicha programación puede ser reconfigurada en caso de requerirlo. Dispositivos de entrada en un PLC. Los dispositivos de entrada y salida son aquellos equipos que intercambian o envían señales con el PLC. Cada dispositivo de entrada es utilizado para conocer una condición particular de su entorno como temperatura, presión, posición, entre otras. Entre estos dispositivos podemos encontrar sensores inductivos magnéticos, ópticos, pulsadores, termocuplas, termoresistencias, encoder, etc. Dispositivos de salida. Son aquellos que responden a las señales que recibe del PLC, cambiando o modificando su entorno. Entre los dispositivos típicos de salida podemos encontrar contactores de motor, electroválvulas, indicadores luminosos o simples relés. Generalmente los dispositivos de entrada, los de salida y los microprocesadores trabajan en diferentes niveles de tensión y corriente. En este caso, las señales que entran y salen del PLC deben ser acondicionadas a las tensiones y corrientes que maneja el microprocesador para que éste las pueda reconocer. Esta es la tarea de las interfaces o módulos de entrada o de salida. Las entradas se pueden clasificar en entradas digitales, también llamadas como binarias u on-off. Son las que pueden tomar solo dos estados, encendido o apagado, estado lógico 1 o 0. Los módulos de entradas digitales trabajan con señales de tensión.
Cuando por un borne de entrada llega tensión, se interpreta como un 1 y cuando llega a cero tensión se interpreta como un 0. Existen módulos o interfaces de entradas de corriente continua para tensiones de 5, 12, 24 o 48 de voltaje de corriente continua y otro para tensión de 110 o 120 voltios de corriente alterna. Los PLC modernos tienen módulos de entrada que permiten conectar dispositivos con salida PNP o NPN en forma indistinta. La diferencia entre los dispositivos con salida PNP o NPN es cómo la carga, en este caso la carga en la entrada del PLC, está conectada con respecto al neutro o positivo. Son las entradas analógicas. Estos módulos o interfaces admiten como señal de entrada valores de tensión o corriente intermedios dentro de un rango que puede ser de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 5 voltaje de corriente directa o 0 a 10 de voltaje de corriente directa, convirtiéndolo en un número. Este número es guardado en una posición de la memoria del PLC. Los módulos de entrada analógica son los encargados de traducir una señal de tensión o corriente proveniente de un sensor de temperatura, velocidad, aceleración, presión, posición o cualquier otra magnitud física que se quiera medir en un número para que el PLC la pueda interpretar. En particular, es el conversor analógico digital el encargado de realizar esta tarea. Una entrada analógica es un conversor de 8 bits. Podrá dividir el rango de la señal de entrada en 256 valores. Es salida relé es una de las más usuales. Con aquellos es posible conectar tanto cargas de corriente alterna como continua. Suelen soportar hasta 2 amperes de corriente. Una buena práctica en la instalación es verificar que la corriente máxima que consume la carga esté dentro de las especificaciones de la salida del PLC. Los tiempos de conmutación de estos tiempos de salida llegan a los 10 milisegundos tanto como para la conexión como para la desconexión. Algunas cargas son muy problemáticas, por ejemplo las cargas inductivas, que tienen la tendencia a devolver corriente al circuito cuando son conectadas, siendo la corriente estimada en unas 30 veces a la corriente del consumo nominal. Esto genera picos de voltaje que pueden dañar la salida a la que está conectada la carga. Para minimizar estos riesgos se utiliza comúnmente diodos, varistores u otros circuitos de protección. Salida es salidas a transistor, que solo son capaces de operar en corriente continua de baja potencia, que es de los 0 a los 5 amperes, pero tienen tiempos de conmutación que rondan el milisegundo y una vida útil mucho mayor que lo de los relés. En este tipo de salida, el transistor es el encargado de conectar la carga externa cuando el programa lo indique. Otra salida es salidas por triac, que manejan corrientes alternas, al igual que los transistores, por ser semiconductores, tienen una vida útil mucho mayor que la del relé, que es un elemento electromecánico. ¿Qué es un motor a pasos? El motor a pasos es un motor de corriente continua sin escobillas en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes de la estructura del motor. Normalmente una revolución completa del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que significa que se realiza una sola carrera del eje cada 1.8 grados. También hay motores donde la carrera del eje se realiza cada 2, 2.5, 5, 15 o 30 grados. La funcionalidad descrita es posible gracias a la construcción especial del motor paso a paso debido al hecho de que la rotación completa del eje se divide en ciertas secciones discretas. El motor paso a paso no gira suavemente, sino que realiza saltos y cruza estimados intermedios por lo que el funcionamiento del motor paso a paso se acompaña de un sonido y vibración característicos. Los devanados, que son la carga en las salidas del controlador, son bobinas con cierta inductancia y capacitancia. Su reactancia al aumentar la frecuencia aumenta, lo que limita la corriente que fluye y limita la frecuencia de conmutación máxima. Al seleccionar un motor para una aplicación específica, siempre hay algunas compensaciones a considerar, como por ejemplo la velocidad angular máxima y el par requerido con respecto a la resolución. Funciona un motor paso a paso. El motor paso a paso está compuesto por rotor y estator. El estator es una parte estacionaria, mientras que el rotor, montado en el eje con un cojinete, gira siguiendo el campo magnético giratorio creado alrededor del estator. El estator, hecho de acero o otro metal, es el marco de un conjunto de electroimanes, que son bobinas montadas en lugares específicos alrededor del rotor.
Cuando la corriente fluye a través de las bobinas del estator, se crea un campo magnético a su alrededor. Los flujos magnéticos particulares tienen una dirección e intensidad que depende de la intensidad y de la dirección de la corriente que fluye a través de una bobina determinada. Cuando la bobina se energiza, se forma un electroimán atrayendo a un imán montado en el rotor, desplazando por cierto desplazamiento con respecto a él. Luego el rotor y el eje giran en el ángulo en el que su posición se opone menos al flujo magnético o la resultante de múltiples flujos. Después de pasar por este desplazamiento, se enciende otro electroimán, bobina o bobinas, en el estator y se tira del rotor a su nueva posición. Al conmutar bobinas sucesivas es posible realizar más saltos hacia adelante o hacia atrás o completar o girar parcialmente el rotor y el eje con él. Con base en la descripción dada, es posible imaginar un motor paso a paso como una serie de electroimanes que atraen el imán del rotor. En realidad, sin embargo, la situación es mucho más compleja, ya que el imán es atraído por el campo resultante alrededor del conjunto del electroimán, lo que permite no solo la operación de paso completo, sino también la operación de medio paso, división de la carrera por dos o menos, lo que se denomina operación de micropaso. Motor paso a paso, trabajo en modo de paso completo. El principio de funcionamiento en este modo, el motor gira en un ángulo resultante de su construcción que puede ser, por ejemplo, 1.8 grados. Como es fácil de calcular, en este caso es necesario dar 200 pasos para un giro completo. 200 por 1.8 grados es igual a 360 grados. El recorrido del eje se realiza después de energizar una o dos bobinas. El funcionamiento de una sola bobina requiere una potencia mínima del controlador. En funcionamiento bifásico con suministro de bobinas opuestas se requiere el doble de potencia, pero también aumenta la velocidad y el par. Paso a paso, funcionamiento en modo de medio paso. El principio de funcionamiento del motor en este modo, la carrera discreta del rotor se divide por dos y haciendo una sola carrera. Gira a la mitad del ángulo nominal. Con referencia al ejemplo anterior, una sola carrera será 0.9 grados, mientras que el número de pasos por revolución completa aumentará a 400. En el trabajo, en modo de medio paso, se requiere energía alterna para las dos fases, que son las bobinas. Esto da como resultado un aumento del par en comparación con el funcionamiento con un suministro monofásico, un funcionamiento más suave del motor y la duplicación de la resolución angular mencionada anteriormente. Motor paso a paso, funcionamiento en modo micropaso. En el modo de micropasos, el paso nominal se divide en secciones aún más cortas que en el modo de medio paso. La relación de división máxima es de 256. Las posiciones individuales de los rotores se obtienen mediante el flujo magnético resultante de las bobinas alimentadas por la onda escalonada. Se prefiere la operación de micropasos en aquellas aplicaciones donde requiere un funcionamiento suave del motor o una alta precisión de posicionamiento. La reactancia inductiva de la bobina aumenta con la frecuencia de conmutación de la corriente en los devanados del motor. Una velocidad de rotación más alta requiere una conmutación más frecuente y por tanto una mayor frecuencia de conmutación de bobinado. Esto da como resultado un aumento en la impedancia de la bobina y por lo tanto una disminución en la corriente promedio que fluye a través de los devanados. No deja de tener importancia para el funcionamiento del motor. A medida que disminuye la corriente que fluye a través de los devanados, el par también disminuye, lo que puede provocar una oscilación, detener el rotor o perder carreras en el motor y por lo tanto en el elemento accionado de la máquina. Ventajas y desventajas de los motores paso a paso. Las principales ventajas del motor paso a paso son un funcionamiento preciso, un fácil control de la posición del rotor y su velocidad de rotación. Esto se puede lograr con una estructura relativamente simple y un bajo costo de la solución terminada. El par motor es muy alto a baja velocidad. No hay escobillas en la construcción del motor, lo que se traduce a una alta durabilidad mecánica y una mayor fiabilidad. Otra característica importante es el fácil control del motor, arranque rápido gracias a un par elevado, parada fácil gracias al par de retención elevado y la capacidad de cambiar rápidamente el sentido de giro. En muchas aplicaciones la facilidad para configurar las características de inicio y parada también es de gran importancia. Una de las ventajas más importantes del motor paso a paso es su requerimiento de energía. El motor requiere energía tanto cuando está en movimiento como cuando está parado. El par motor es mayor
a RPM relativamente bajas y disminuye a altas RPM, como se mencionó anteriormente. Esta está fuertemente relacionado con la corriente a través de las bobinas, que a su vez depende de su impedancia, que aumenta al aumentar la frecuencia de conmutación. Esta es la razón por la que es imposible obtener una alta velocidad de rotación mientras se mantiene el par y la capacidad del motor para soportar la carga establecida. Si el par es insuficiente, se produce un fenómeno llamado deslizamiento a pasos faltantes. Por lo tanto, se requiere un mecanismo de retroalimentación para un control confiable del motor que se pueda realizar, por ejemplo, sobre la base de un codificador u otro tipo de sensor. Gracias a él, el controlador del motor puede asegurarse de que el motor ha realizado el número de carreras indicado. ¿Qué es un sistema HMI? Un sistema HMI es una interfaz de usuario o panel de control que conecta a una persona con una máquina, sistema o dispositivo, aunque el término puede aplicarse técnicamente a cualquier pantalla que permita al usuario interactuar con un dispositivo. La HMI se utiliza más comúnmente en el contexto de los procesos industriales que controlan y monitorean máquinas de producción. Los sistemas de interfaz humano-máquina permiten operaciones confiables de tecnología en cada aplicación, incluyendo trenes de alta velocidad, centros de mecanizado, equipos de producción de semiconductores y equipos médicos de diagnóstico o laboratorio. En resumen, la interfaz HMI abarca todos los elementos que una persona tocará, verá, escuchará o utilizará para realizar funciones de control y recibir respuestas sobre esas acciones. Así pues, un operario o personal de mantenimiento puede controlar o monitorear la maquinaria desde el HMI. Puede incluir información como temperatura, presión, pasos de proceso productivo, cálculo de materiales necesarios, posiciones exactas de la línea de producción, control de los niveles de los tanques con materias primas, entre muchas otras funciones. Además, estos paneles de control pueden conectarse a los PLC y mostrar su comportamiento para resolver problemas a los técnicos de mantenimiento, lo que supone un ahorro muy valioso. ¿Para qué sirve un HMI? Las pantallas HMI se utilizan para optimizar un proceso industrial digitalizando y centralizando los datos. De esta manera, los operadores pueden ver información importante en gráficos, cuadros de mandos digitales, ver y gestionar alarmas, etc. La interfaz hombre-máquina se comunica con los controladores lógicos programables, que son los PLC, y los sensores de entrada y salida para obtener y mostrar información para que los usuarios la vean. Del mismo modo, pueden utilizarse para una sola función, como el monitoreo y el seguimiento, o para realizar operaciones más sofisticadas como el apagado de máquinas o el aumento de la velocidad de producción, dependiendo de cómo se implemente. Anteriormente, los operarios tenían que revisar el progreso mecánico de forma visual y registrarlo en una hoja de papel o una pizarra. En la actualidad, los PLC pueden comunicar información en tiempo real directamente a una pantalla HMI. En consecuencia, esta tecnología elimina la necesidad de estas prácticas manuales y por lo tanto reduce muchos problemas costosos causados por la falta de información o por errores humanos. A medida que los datos adquieren un papel cada vez más esencial en la fabricación, el futuro parece muy prometedor para los paneles de operador HMI. Esta tecnología puede haber avanzado mucho, pero su potencial de crecimiento sigue siendo prácticamente ilimitado. Por otro lado, un sistema HMI bien diseñado hace algo más que presentar funciones de control de información. Proporciona al operador funciones activas intuitivas a realizar sobre los resultados de estas acciones e información sobre el rendimiento del sistema. Por lo otro de los conceptos importantes de su diseño es la usabilidad del panel de control, es decir, sus funciones y manejos han de facilitar la vida del operario y de los técnicos intervenientes en los procesos de fabricación. Entre las funciones básicas del HMI destacan el visualizar los datos, seguimiento del tiempo de producción, supervisar los KPI, supervisar las entradas y salidas de la máquina. Desarrollo. Lo primero a realizar fue la programación en TIA Portal V16, lo cual quedó de la siguiente manera.
lograr que funcione el HMI con el PLC es necesario realizar una conexión entre ellos en el programa y se les tiene que asignar una IP distinta porque si no, no se realizan las conexiones entre estos dos componentes. Y así es como quedó la imagen raíz del HMI. Se tiene dos pulsadores que pues es el arranque y el paro. Otras dos opciones que es en el sentido en el que se desea que gire el motor, ya sea en sentido horario o antihorario. Las vueltas que se desea que gire el motor y en las revoluciones que se desea que gire el motor. Y aquí se pueden ver las conexiones ya en físico, que es el PLC con el motor, el driver, la fuente y el HMI. Y aquí en el video ya del circuito funcionando se puede ver que pues primero se tiene que seleccionar en el sentido que se desea que gire el motor, las vueltas que se quiere que gire y las revoluciones en las que se quiere que gire el motor y ya después se presiona el arranque y pues ya empieza a girar el motor. Función. Hoy en día los motores paso a paso se utilizan en muchos dispositivos diferentes que se requieren precisión en el control del movimiento y un posicionamiento preciso. Por lo tanto, se utiliza principalmente en aplicaciones que requieren un control de desplazamiento preciso, dispositivos de posicionamiento porque es fácil hacer el dispositivo y el software adecuado utilizando una computadora y un controlador. También se utilizan ampliamente en aparatos biomédicos, unidades de disco de computadora, impresoras, escáner, iluminación inteligente para controlar lentes de cámara, la posición de elementos de control en motores de combustión, robótica, escáner e impresoras 3D, etcétera. El motor paso a paso se puede controlar fácilmente con un Arduino, con un adaptador apropiado. Esto abre una amplia gama de posibilidades para construir muchas aplicaciones interesantes que se pueden utilizar en diversas industrias, en el hogar o en el taller del hogar. Y aquí se muestra la bibliografía donde se obtuvo toda la información. Muchas gracias por su atención.